Diana despertó con una ligera confusión. Salió de su habitación. Daniel estaba en la cocina. «Buenos días». Daniel levantó la mirada. Había una pequeña sonrisa escondida en sus ojos. «Buenos días». Ella se sirvió café. «Dormí raro». Daniel asintió. «Me imagino». Diana lo miró. «¿Pasó algo anoche?» Daniel tomó un sorbo de su café y decidió no decir nada. Nada importante. Pero por dentro pensó algo muy distinto. Las semanas siguieron avanzando. Entre Diana y Daniel algo había cambiado. No lo hablaban, pero estaba ahí. No era exactamente incomodidad, era más bien nervios. Como si ambos se hubieran vuelto demasiado conscientes de la presencia del otro. En las mañanas coincidían en la cocina. Daniel preguntaba si quería café. Demasiado educado, demasiado cuidadoso. A veces incluso evitaba acercarse demasiado cuando pasaba junto a ella, como si temiera invadir su espacio. Diana empezó a notarlo. Había momentos en que parecía estar coqueteando. Una mirada más larga, una media sonrisa, algún comentario ligero, y luego, de repente, Daniel volvía a ponerse serio, casi distante, como si hubiera recordado que debía mantener cierta distancia, como si tuviera miedo de hacerla sentir incómoda. Ese cambio la desconcertaba. Una mañana, mientras buscaba algo en un estante alto de la cocina, Diana se estiró un poco más de lo que podía alcanzar. Daniel apareció detrás de ella. «Espera». Estiró el brazo por encima de su hombro y tomó el frasco con facilidad. Cuando se lo entregó, sus dedos rozaron los de ella por un segundo. Un contacto mínimo, pero suficiente. Diana sintió un pequeño calor subirle al rostro. Daniel también pareció notarlo, y en lugar de hacer algún comentario, simplemente carraspeó y se apartó con una torpeza inesperada. Diana bajó la mirada, ligeramente sonrojada. «Gracias». «Claro». El silencio que siguió fue corto, pero extraño. Nervioso, como si ambos supieran que algo estaba cambiando entre ellos, y ninguno supiera todavía qué hacer con eso. En la escuela, Diana intentaba concentrarse. Una mañana ayudaba a Mateo con una división cuando Samantha apareció a su lado. «Maestra, ¿las personas pueden cambiar?» «A veces sí». «¿Aunque hayan hecho algo feo?» Diana pensó un momento. «Si de verdad quieren hacerlo, sí». La niña pareció satisfecha con la respuesta y salió corriendo al recreo. Pero la pregunta se quedó dando vueltas en la mente de Diana, porque inevitablemente pensó en Adrián. Adrián había empezado a aparecer más seguido. Nunca insistía demasiado, nunca la presionaba. A veces solo la esperaba fuera de la escuela con café o preguntaba cómo había ido el día. Y siempre se despedía con respeto, como si estuviera intentando demostrar que ya no era el mismo chico de antes. Diana no sabía exactamente qué sentía al respecto, no lo rechazaba, pero tampoco lo dejaba entrar de nuevo en su vida. Era una distancia tranquila, una que Adrián parecía aceptar, aunque cada vez le doliera más. Una tarde, después de clases, Adrián la encontró en el patio de la escuela. Ella estaba guardando materiales de un proyecto de los niños. ¿Qué ayudó? Diana le pasó una caja. «Si quieres». Trabajaron en silencio unos minutos, hasta que Adrián habló. «He estado pensando». «¿Qué cosa?» «Que algunas cosas llegan demasiado tarde». Diana no respondió. Adrián suspiró. En ese momento, Daniel apareció al otro lado del patio. Había ido a recogerla. Cuando vio a Adrián con ella, se detuvo. Algo en su pecho se tensó. No era solo verlos juntos, era la forma en que Adrián la miraba, como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Daniel apretó la mandíbula, decidió no acercarse, pero Adrián lo vio, y algo cambió en su expresión. Se acercó un paso más a Diana. «Gracias por dejarme verte estas semanas». Diana lo miró, confundida, y entonces Adrián hizo algo impulsivo. Se inclinó y le robó un beso rápido. Diana se quedó inmóvil, sorprendida. No fue un beso largo, pero fue suficiente.
porque Daniel lo vio todo desde el otro lado del patio. El impacto fue inmediato. Algo se le cerró en el pecho. No esperó explicaciones, simplemente dio media vuelta y se fue. Diana reaccionó al segundo siguiente. Empujó a Adrián hacia atrás. «No vuelvas a hacer eso». Su voz fue firme, pero cuando levantó la mirada hacia la entrada del patio, vio a Daniel alejándose. Y algo en su forma de caminar era distinto, tenso, molesto. Por primera vez, Diana entendió algo. Daniel estaba celoso. La idea apareció clara en su mente y, sin saber por qué, su corazón empezó a latir más rápido. Esa noche, Daniel fue a la convención de trabajo con sus compañeros. Música baja, conversaciones mezcladas, el tintinear constante de vasos sobre las mesas. Daniel estaba sentado con algunos compañeros de trabajo, escuchando a medias una conversación sobre ventas y nuevos contratos. Pero su mente no estaba ahí. Seguía en el patio de la escuela, en ese momento, en esa escena. Adrián inclinándose hacia Diana. El beso. Daniel dio otro trago a su vaso, uno más. «Oye, tranquilo», dijo uno de sus compañeros con una media risa. «No es una competencia». Daniel levantó una ceja. «¿Qué?» «El whisky, vas demasiado rápido». Daniel miró el vaso unos segundos. Tal vez tenía razón, pero no dijo nada. Solo apoyó el codo en la mesa y suspiró. Porque el problema no era el alcohol. Era la sensación incómoda que tenía en el pecho desde esa tarde. Celos. Diana ya no era solo la mujer con la que compartía casa. Se había vuelto algo más peligroso que eso, mucho más importante. Normalmente apenas bebía. Daniel estaba realmente molesto, pero no con Adrián, con algo mucho más incómodo, consigo mismo, porque esos celos solo podían significar una cosa, y él lo sabía perfectamente. Estaba perdidamente enamorado de Diana. Mientras tanto, en casa, Diana caminaba de un lado a otro en la sala. Había llegado hacía un rato, y no podía dejar de pensar en lo que había pasado, en Adrián, en el beso, pero sobre todo, en Daniel, en la forma en que se había ido. Había sido rápido, demasiado rápido, como si no hubiera querido quedarse ni un segundo más. Diana se sentó en el sofá. Algo dentro de ella estaba inquieto, porque por primera vez había visto algo en Daniel que nunca había notado antes. Celos. Y la idea no le resultaba tan indiferente como pensaba. Capítulo 11. Daniel regresó de la convención de trabajo más tarde de lo normal. Había bebido un poco más de lo que solía hacerlo. Lo suficiente para que las barreras que normalmente mantenía en su sitio estuvieran un poco más bajas. Cuando abrió la puerta de la casa, encontró a Diana en el sofá. Estaba leyendo, como casi todas las noches. La lámpara iluminaba solo una parte de la sala y el resto de la casa estaba en silencio. Diana levantó la mirada del libro. «Llegaste tarde». Daniel dejó las llaves sobre la mesa. Convención. Se quitó el saco con calma y lo dejó sobre una silla antes de sentarse frente a ella. El silencio se instaló entre los dos. No era incómodo, pero sí denso. Daniel la observó. De verdad la observó. La forma en que frunció un poco el ceño cuando estaba concentrada. El mechón de cabello que siempre terminaba cayendo sobre su frente. La calma con la que parecía existir en su propio mundo. Como si nada pudiera alterarla demasiado. ¿Qué? Nada. Pero no dejó de mirarla. «Estás actuando raro». Daniel apoyó los codos sobre las rodillas y entrelazó las manos. Parecía pensar algo, como si estuviera decidiendo si debía decirlo o no. «Daniel, lo que viste hoy en la escuela». Daniel guardó silencio unos segundos. Luego respondió con calma. «Parecía un beso». «No fue algo que yo quisiera». Daniel la observó con atención. No había reproche en su expresión, solo una especie de reflexión tranquila. «Entonces dile que no vuelva a hacerlo». «Ya lo hice». Daniel asintió una vez. El silencio volvió. Pero esta vez no era incómodo,
Era honesto. Diana lo miró unos segundos más. Pensé que estabas enojado. No. Se recostó ligeramente en el sofá. Bueno, tal vez un poco. Diana lo observó con curiosidad. Daniel pasó una mano por su cabello y por primera vez dejó escapar algo que llevaba semanas guardando. Es difícil vivir contigo, ¿sabes? ¿Por qué? Daniel levantó la mirada y esta vez no evitó la suya. Su voz salió más baja, más sincera. Porque cada día me gustas un poco más. Las palabras quedaron suspendidas en la sala. Diana no respondió. No porque no quisiera, sino porque no esperaba algo tan directo. Daniel tampoco añadió nada más. Simplemente la miró unos segundos. Luego se levantó. Creo que necesito dormir. Diana aún estaba procesando lo que acababa de escuchar. Daniel. Él se detuvo un segundo, pero no volvió la mirada. Buenas noches, Diana. Y se fue por el pasillo. A la mañana siguiente, cuando Diana despertó, la casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Salió a la cocina. Daniel no estaba, pero había una nota sobre la mesa. La letra era clara. Tranquila. Diana, unos amigos necesitan ayuda con un proyecto fuera de la ciudad. Voy a estar unos días con ellos. Cuida la casa. Daniel. Diana leyó la nota 2 veces. Había algo más en esas palabras. Algo que no estaba escrito. Una especie de espacio que Daniel había dejado a propósito. Como si, después de lo que dijo la noche anterior, hubiera entendido que no podía quedarse esperando una respuesta inmediata. No era una huida, era una pausa, un gesto silencioso, una forma de decir, descubre qué quieres, y cuando lo sepas, entonces decide. Diana dejó la nota sobre la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que su corazón estaba frente a una decisión real. No sobre el pasado, sino sobre su futuro. Lo que el corazón tarda en entender. La casa se sentía distinta sin Daniel. No era que fuera ruidoso normalmente. De hecho, muchas veces podían pasar horas sin hablar demasiado. Pero su presencia siempre estaba ahí. En la taza de café olvidada en la cocina, en las herramientas sobre la mesa del garaje, en la forma en que la casa parecía más viva. Ahora todo estaba demasiado ordenado, demasiado silencioso. Diana dobló la nota otra vez y la dejó sobre la mesa. Intentó convencerse de que no era nada, solo unos días, pero había algo en esa despedida breve que no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Porque Daniel no solía irse así, sin decir más, sin bromear, sin siquiera mirarla antes de salir. En la escuela, los niños estaban más inquietos de lo normal. O tal vez era ella. Mateo levantó la mano a mitad de la clase. «Maestra, ese no es el resultado». Diana parpadeó. Miró el problema en el pizarrón. Había cometido un error simple. «Tienes razón. Gracias». Al fondo del salón, Samantha la observaba con atención. Cuando sonó el recreo, la niña se acercó. «Maestra». «¿Sí?» «Hoy piensa demasiado». ¿Así? Sí, mi papá también hace esa cara cuando está preocupado. Diana cerró el cuaderno que tenía en las manos. ¿Y cómo es esa cara? Samantha lo pensó unos segundos. Como si estuviera buscando algo, pero no sabe dónde. La frase la tomó por sorpresa. Los niños a veces tenían esa habilidad extraña de decir exactamente lo que uno estaba evitando admitir. Cuando terminó la jornada escolar, Diana salió por la puerta principal. Y ahí estaba Adrián, apoyado en su coche, esperando. Al verla, se enderezó. «Hola». «Hola». Adrián dudó un segundo antes de hablar. «Quería disculparme otra vez». Diana no dijo nada. Por el beso, no debía hacerlo. Ella lo observó con calma. «No, no debiste». Adrián asintió. Parecía sinceramente arrepentido. A veces olvido que ya no tengo derecho a hacer ciertas cosas. La frase no tenía reproche, solo aceptación.
Diana suspiró suavemente. Adrián, no estoy enfadada contigo, pero tampoco vas a volver conmigo. No era una pregunta, era una conclusión. Diana guardó silencio, porque sabía que, en el fondo, Adrián ya tenía la respuesta. Adrián soltó una pequeña sonrisa triste. Creo que entiendo. Hubo un momento de silencio entre los dos. Luego Adrián habló otra vez. ¿Es por él? ¿Por quién? El que vive contigo. Diana no respondió, pero esa vez Adrián no necesitó que lo hiciera, porque en ese pequeño silencio lo entendió todo. Y por primera vez desde que había vuelto a su vida, no intentó luchar contra eso. Solo asintió lentamente. Entonces supongo que llegué tarde otra vez. Diana sintió un pequeño nudo en el pecho. Adrián, está bien, de verdad. Luego añadió con una pequeña sonrisa cansada. Si te sirve de algo, espero que esta vez encuentres la felicidad. Las palabras quedaron flotando en el aire. Adrián abrió la puerta de su coche. Cuídate, Dianita. Fue la primera vez en años que usaba ese apodo otra vez, y también la última. El coche se alejó por la calle. Diana se quedó de pie en la acera, mirando cómo desaparecía. Y cuando ya no estaba, algo dentro de ella se acomodó en silencio. Esa noche volvió a la casa. El silencio seguía ahí, pero ahora se sentía distinto. Diana caminó hasta la sala. Se sentó en el sofá y por primera vez dejó de pensar en el pasado, en Adrián, en lo que pudo haber sido. Porque lo que realmente ocupaba su mente ahora era Daniel. Su forma de mirarla, la calma con la que hablaba, la forma en que parecía cuidarla incluso cuando no decía nada, y sobre todo, la frase que había dejado escapar la noche anterior. Porque cada día me gustas un poco más. Diana apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y dejó escapar una pequeña risa suave. Porque por primera vez en mucho tiempo, su corazón parecía saber exactamente hacia dónde quería ir. Pasaron 3 días. 3 días en los que la casa siguió demasiado silenciosa. No era que Daniel hiciera mucho ruido normalmente, pero su presencia siempre estaba ahí, en la taza de café olvidada junto al fregadero, en los planos que a veces dejaba sobre la mesa, en esa manera tranquila de moverse por la casa como si todo tuviera su lugar. Sin él, la casa parecía detenida. Diana intentó concentrarse en la escuela, en los niños, en las rutinas de siempre. Ese día, por fin, el libro sobre ella estaba finalmente terminado, publicado. En la revista se hablaba de su sensibilidad, de la manera en que entendía a los niños, de cómo captaba emociones que muchos adultos ni siquiera notaban. ¿Quién es ese que te mira con mucho amor? Diana se quedó mirando la imagen un instante más largo, respirando hondo, y por primera vez entendió todo. No era Adrián, no era nadie más, era Daniel. Esa misma tarde, Diana decidió ir a buscarlo. El terreno donde Daniel trabajaba estaba en las afueras de la ciudad, un espacio abierto con planos y maquetas dispersas sobre mesas de trabajo, el viento moviendo suavemente algunos papeles. Daniel estaba inclinado sobre un plano, las mangas de su camisa arremangadas, el sol iluminando su cabello y sus facciones concentradas. Al levantar la mirada y ver a Diana, todo en él se detuvo, como si el mundo hubiese presionado pausa. Respiración contenida, el corazón latiendo más rápido, incapaz de moverse por unos segundos. Diana. Su voz salió casi sin aire, cargada de sorpresa y algo más profundo. Ella caminó hacia él despacio, como si cada paso borrara kilómetros de distancia. Vine a buscarte. Con firmeza, pero con una suavidad que lo desarmó. Eso puedo verlo. Cuando Diana quedó frente a él, apenas a un paso de distancia, Daniel sintió cómo todo en él reaccionaba. El perfume de su cabello, el calor de su cercanía, el leve temblor de sus manos al apoyarlas a los lados. Cada centímetro de distancia era demasiado.
Pensé en lo que dijiste, en que cada día te gustó un poco más. Daniel sintió cómo su pecho se apretaba. Cada palabra de ella era como un imán que lo atraía inevitablemente. Diana. Intentó hablar, pero ella lo detuvo con un gesto sutil de cabeza. Déjame terminar. Cuando no estás en casa, todo se siente demasiado vacío. Y cuando sonríes, la casa parece más viva. Su voz se volvió más baja, casi un murmullo entre ellos. Daniel apenas respiraba. La forma en que ella lo miraba lo tenía bloqueado, y por primera vez no necesitaba contenerse. Creo que tardé en entenderlo, pero ya lo entendí. Me enamoré de ti. El silencio se extendió unos segundos que parecieron eternos. Daniel no se movía, no quería moverse, solo absorber cada palabra, cada emoción que vibraba de ella. Diana, temblando ligeramente, tomó suavemente su camisa y lo atrajo hacia sí. Los labios se encontraron en un beso decidido, cálido. Daniel reaccionó al instante, tomando su cintura con seguridad, acercándola más, profundizando el beso, convirtiéndolo en algo lento, ardiente, imposible de ignorar. Cuando finalmente se separaron, respiraban con dificultad. Daniel apoyó la frente contra la de ella, su aliento mezclándose con el de Diana. ¿Estás segura? Completamente. Daniel dejó escapar una sonrisa apenas perceptible, peligrosa y confiada al mismo tiempo. Sabes que ahora debo regresar contigo, ¿verdad? Diana lo miró, el corazón latiendo rápido, un rubor subiendo a sus mejillas. Ah, sí. Después de ese beso, dejarla sola sería un error enorme. Además, me debes una. ¿Ah, sí? Una ducha. Diana parpadeó, sin poder evitar un rubor intenso. Sin romper la conexión, tomó su mano. Su tacto era firme, seguro, y la condujo hacia su coche. Ella entrelazó los dedos con los suyos, segura finalmente de lo que sentía. Llegaron a la casa. El aire estaba cargado de electricidad, de una tensión que los había seguido todo el día y que ahora ya no podían ignorar. Daniel cerró la puerta detrás de ellos, y por un instante, ambos se quedaron mirando, respirando un poco más rápido, conscientes de cada latido. No puedo creer que hayas venido. No podía esperar más. Daniel la tomó suavemente por la cintura, acercándola. Sus rostros quedaron a centímetros. Ella podía sentir el calor de su pecho, la seguridad en sus manos, la calma intensa que lo rodeaba y que a la vez la hacía temblar. ¿Estás segura? Completamente. Daniel sonrió apenas, un gesto lento, cargado de control y seducción. Con suavidad, pero con firmeza, la llevó hasta el baño, el espacio reducido intensificando la proximidad entre ellos. Ahora, déjame asegurarme de que estés bien. Diana lo miró con una mezcla de confianza y expectativa. No había nervios, no había miedo, solo un calor que subía desde el pecho hasta las mejillas. El agua ya estaba tibia en la ducha. Daniel la guió adentro, cerrando la cortina, creando un mundo solo para ellos. El vapor llenó la habitación y los cuerpos se acercaron todavía más. Daniel cerró los ojos un segundo, pero fue imposible evitarlo. Cada curva de ella, cada gesto, cada respiración lo envolvía. Su mano deslizó con delicadeza el camisón mojado, sintiendo la silueta de Diana sin apresurarse, respetando cada movimiento, cada reacción. Diana cerró los ojos, un escalofrío recorriéndole la espalda, mientras la tensión acumulada explotaba suavemente en cada roce. Daniel. Shh, solo relájate, estoy aquí. El calor de sus cuerpos se mezcló con el vapor de la ducha. Cada roce, cada suspiro era un mensaje silencioso de deseo y cuidado. Daniel la sostuvo, asegurándose de que ella no resbalara, pero dejando que la cercanía y la tensión hablaran por ellos. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, la ayudó a salir de la ducha.
La envolvió en una toalla cálida y la llevó a la cama. Se recostaron juntos, la respiración aún agitada, los cuerpos cerca pero no apresurados. Ahora sé que no hay vuelta atrás. No quiero que estés con nadie más, solo conmigo. Yo tampoco quiero estar con nadie más. Un silencio cómodo los envolvió, sus manos entrelazadas, los cuerpos pegados, la seguridad y el deseo fusionados en un instante que parecía durar para siempre. Daniel besó su frente, luego sus labios, esta vez con un fuego contenido, pero seguro. Diana respondió, lenta, dejándose llevar, confiando en cada gesto suyo. Cada beso, cada caricia, cada respiración compartida sellaba lo que ambos ya sabían. No había dudas, no había errores. Esa noche no hubo prisas, no hubo palabras vacías, solo ellos, sus cuerpos comunicándose, sus corazones entendiendo, y la certeza absoluta de que todo había valido la pena. La casa ya no era solo un lugar, era su refugio, su mundo. Era donde Diana había decidido quedarse, y donde Daniel había decidido quedarse para siempre, sin dudas, sin miedos. El amanecer se colaba por las cortinas, bañando la habitación en luz dorada. Sus respiraciones seguían entrelazadas, sus manos buscándose instintivamente, y en ese silencio compartido, comprendieron algo más profundo. Cada miedo, cada error, cada espera, los había llevado hasta este instante. El mundo entero había desaparecido. Solo existían el calor de sus cuerpos, la intensidad de su cercanía, y la certeza inquebrantable de que se habían elegido. Esa casa, esa vida, esa noche, ya no eran solo paredes ni recuerdos. Era su hogar, su refugio, su amor hecho carne. Y mientras el sol despuntaba, ambos supieron que nada, ni el tiempo ni la distancia, podría separarlos jamás. Porque ellos ya se habían encontrado, y eso era para siempre. Nunca imaginé que esto dolería tanto.